¿Sabes? Pero tú y yo por alguna extraña razón pensamos que si entre más abajo nos ponemos para que todos los demás nos pisen, mejor nos va a ir. Déjame decirte que la Biblia no habla de eso. La Biblia no te está diciendo que entre más abajo estés, para que todos te vean, ojo acá, entre más abajo tú te pongas para que los demás digan, wow, ve que siervo de Dios es él. Esa va a ser tu recompensa. Esa va a ser tu recompensa. Tú y yo tenemos que estar dispuestos, uno, a servir. No para que la gente nos vea, sino porque Cristo nos puso el ejemplo. Nos encanta tener gente nueva siempre. Y sí, gracias por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros este miércoles. Y sí, bueno, como sabes, estamos continuando nuestra serie Extraordinariamente Ordinarios, donde aprendemos diferentes facetas acerca de cómo se ve un discípulo de Cristo. Sí, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, ¿alguien se acuerda qué vimos? Un discípulo de Jesús es un adorador, exacto. Y nuestra mejor adoración, la mejor adoración que le podemos dar a Cristo es nuestra obediencia. ¿Sí? Y hoy vamos a estar viendo el punto número 2. Y no sé si te ha pasado que cuando intentas hacer algo, o sea, lograr algo en tu vida, haces primero algo completamente nada que ver con esa tarea. Te doy un ejemplo. Cuando Melina y yo nos casamos hace casi 3 años, en nuestra luna de miel fuimos a hacer algo que si tú piensas hacer, ahorita te recomiendo que le pidas permiso a tus papás, pero nosotros fuimos a tatuarnos. Chale, no lo hagas, o pide permiso primero. Y fuimos a tatuarnos, y cuando estábamos hablando con la artista que nos iba a hacer el dibujo, el tatuaje, nos dio un consejo un poco extraño. Nos dijo que cuando te estás tatuando, si no quieres sentir el dolor, te tienes que pellizcar en otro lado, porque aparentemente tu cerebro no puede sufrir de dolor en 2 lugares al mismo tiempo. Yo lo intenté, me dolió igual, nomás terminé con un punto rojo. O te doy otro ejemplo, a lo mejor que no me entiendes. ¿Cuántos de aquí manejan? ¿El de aquí maneja? Sí, casi todos, sí, de 18 a 24 años y unos cuantos más. ¿Sí o no que cuando te vas a estacionar, no me vas a dejar mentir? O cuando estás buscando un lugar, ¿qué haces? Le bajas a la música. ¿Sí o no? ¿Alguien piensa mejor cuando no hay música? Por alguna extraña razón, cuando te estás estacionando en paralelo en downtown para irte a tomar fotos en domingo, le bajas a la música para poder estacionarte. ¿Qué rayos tiene que ver la música con estacionarte? ¿O no te pasa? Yo no sé si tu mamá te sigue regañando, pero a mí mi mamá, cuando me regañaba, me empezaba a dar su discurso de por qué lo que había yo hecho estaba mal. Y cuando yo trataba de exponer mi punto, ella me decía, cállate, pero contéstame, ¿por qué te estás portando así? Es como, ok, me callo, te contesto, no puedo hacer las dos, pero ok, lo intentamos. O ahí te va otra, una más, que yo he visto a Melina hacer de repente, cuando se está poniendo rímel, abre la boca. Eso lo hacen todas, ¿eh? O sea, no estoy como que ventaneando a mi esposa, eso lo hacen todas las mujeres que he visto ponerse rímel. O tal vez, también puede pasar que cuando se le está acabando la pila a tu control remoto, a tu control del Xbox, sino que le picas más fuerte. Porque por alguna extraña razón tú piensas que si le picas más fuerte al volumen, va a jalar, vas a extraer los últimos jugos de batería que le quedan a tu control. Pero lo que vamos a estar viendo hoy es algo parecido. Que tienes que hacer algo al revés o tienes que comportarte de una manera que no pensarías que deberías de hacerlo. Y sabes, antes de entrar a la palabra me gustaría orar. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos. Y Señor, damos tantas gracias. Damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros. Jesús, pedimos que esta noche seas tú hablando, que esta noche sea tu palabra la que penetre nuestros corazones, Cristo, y que
siembres tu semilla, Señor. Que siembres tu semilla y que puedas transformarnos, Padre. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando un poco Juan 13. Si traes tu Biblia, puedes ir abriéndola ahí a Juan capítulo 13, o si no, va a aparecer ahí en las pantallas. Y sí, déjame leer un poco Juan 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Le doy un poco de contexto de qué es lo que está pasando aquí. Esta escena que estamos leyendo es Cristo con sus discípulos, los 12 discípulos, están por tener una cena, están a unas horas de que Jesús sea entregado por Judas a los maestros de la ley. Y antes de todo esto, pues iban a celebrar la Pascua. Entonces Jesús fue con sus discípulos a este aposento alto, pidieron una mesa de 24 personas para sentarse todos de un lado, porque algún día iban a hacer una pintura de eso. Iban a tener una última cena y Jesús aprovecha este tiempo para enseñarle algo a sus discípulos que transformaría sus corazones por completo. Jesús aprovecharía este momento para impactar la vida de sus discípulos y poner el ejemplo, poner la vara a la altura de la que tú y yo tenemos que comportarnos el día de hoy como discípulos de Cristo. Toma una toalla, toma una vasija y la llena de agua. Leámoslo en el versículo 5, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Sabes? En este entonces era muy común que a la gente le lavaran los pies cuando llegaba a una casa. Era muy común tener a alguien designado en las casas de los judíos para lavar los pies de todos los invitados, porque en ese entonces no había tenis como los que tenemos el día de hoy. Casi todos andaban en sandalias y caminaban en caminos de tierra, caminos con piedras, entonces sudaban mucho, sus pies se lastimaban. Entonces, para que la gente pudiera disfrutar, pasar un buen rato, pasar un buen tiempo en la noche, había alguien que les limpiaba los pies. Entonces esto era común, era una práctica demasiado común en este entonces. Pero es interesante ver que en este lugar donde sí había una mesa para 24 personas, no había alguien que lavara los pies de los invitados. Es interesante ver que había todos los elementos para limpiar los pies, pero no había quien los limpiara. No había quien los lavara, entonces había de dos. O todos iban a tener los pies malolientes, sudados, lastimados, o alguien se iba a tener que rifar y limpiar los pies de todos. Y eso me lleva a mi punto número 1 de esta noche, que es: un discípulo de Jesús es un siervo. Tú y yo, como discípulos de Cristo, tenemos que vivir una vida al servicio de los demás. Tú y yo tenemos que vivir en un constante sentir de estar dispuestos a servir a la gente que nos rodea. Y Cristo nos pone este ejemplo. Cristo nos muestra la actitud que tú y yo debemos de tener delante de la gente. ¿Imaginas cómo se veía esa agua después de limpiarle los pies a todos? Qué incómodo debió de haber sido para Cristo el estar ahí arrodillado, lavando los pies de la gente que lo seguía a Él. Él, como su líder, como su maestro, tomó una actitud de siervo y empezó a lavarle los pies a sus discípulos.
Ahora, no te estoy diciendo esto para que vayas y le laves los pies a tu pastor de campus, pero te estoy diciendo esto para que entendamos un poco de cómo tiene que estar nuestro corazón con respecto al servir a otros. Sabes, tú y yo no podemos ponernos en una actitud, en un ambiente, en un pensar, en una mentalidad de estar encima de los demás. Tú y yo no podemos ni siquiera pensar que hemos alcanzado un estatus social, un estatus dentro de la iglesia donde merecemos que la gente haga todo por nosotros. Tú y yo no podemos caminar en este mundo pensando que merecemos ser servidos. Porque tú y yo no hemos hecho nada para merecer eso. Tú y yo no hemos hecho nada para merecer que la gente nos sirva. Y sin embargo estamos leyendo acá el ejemplo máximo de aquel que merecía ser servido sirviendo a los demás. A lo mejor tú puedes decir, hey, pero es que tú no entiendes, Bull. Yo ya tengo mucho tiempo viniendo aquí a la iglesia, tengo tiempo en el grupo de jóvenes, yo ya tengo un grupo en casa, yo ya soy líder de un club. Yo me merezco de repente descansar, yo me merezco que alguien más venga y ponga sillas. No estoy hablando de poner sillas, aunque ven y pon, también es bueno poner sillas de repente. A lo que yo me refiero es que tú y yo tenemos que estar viviendo en una actitud de siervo todos los días de nuestra vida. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y ayudar a los demás. Y a lo mejor tú estás diciendo acá también, Bull, es mi primera vez, tranquilo, apenas me invitaron, estoy viendo qué rollo con Jesús. Pero está bien, no me vas a dejar mentir, sí o no, te dijeron mientras crecías, cuando eras niño, que siempre es mejor dar que recibir, ¿no? ¿Alguien escuchó eso acá mientras crecía? ¿Sí? Aunque usualmente te lo decían en San Valentín, cuando tú dabas dulces a todo tu salón y nadie te daba nada. Ja. A mí de repente me llegaron a decir eso en la casa, pero si uno se siente bonito cuando a lo mejor ves a alguien en la calle que evidentemente a lo mejor necesita algo de comer, le compras un combo de McDonald's, Chick-fil-A si te acaban de pagar, le regalas un café, a lo mejor traías una chamarra extra, se la diste. Y eso se siente bonito, ¿sí o no? ¿Sí o no está padre saber que a lo mejor le hiciste el día a una persona? Está suave saber que por ti alguien se fue más contento a casa. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto servir? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si se siente tan bonito y nos gusta ese sentimiento, ¿por qué es que nos cuesta vivir con una actitud de siervo? Y sabes, me ponía a pensar y creo que nos cuesta esto, porque servir de esa manera, dando algo que nos sobra, dando algo que podemos revelar, no nos saca de nuestra zona de confort. Porque vivir sirviendo de esta manera, sirviendo de una manera superficial a la gente, no nos cuesta nada. No nos cuesta nada, es fácil, es sencillo. Es fácil si traes $5 que te sobran darlos. Es fácil ir y comprar un combo y simplemente dejárselo ahí a alguien enseguida mientras está durmiendo. Es fácil invitar a alguien un miércoles por la tarde y estarte, pues si viene chido, si no también. Es fácil invitar a alguien a tu grupo en casa y que vaya, pero lo saludas, le preguntas cómo está y ahí muere. Eso es fácil. Pero ¿qué nos está enseñando Jesús en Juan 13? Jesús nos está enseñando que para servir a alguien tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nuestra actitud como siervos, como discípulos de Cristo, nos lleva a servir de una manera íntima. ¿Sabes? Porque yo no le tocaré los pies a nadie que no sea Melina o mis bebés en un futuro. ¿Sabes? Yo no le tocaría los pies a nadie. Yo no dejaría que nadie me tocara los pies. A veces Melina, o porque me da muchas cosquillas y tiro patadas. ¿Sabes? Por eso me muestra a mí que el servicio a los demás tiene que ser un servicio íntimo. No un servicio superficial, no un servicio por encima, sino un servicio que nos hace ponernos de rodillas,
Un servicio que nos hace quitarnos de la posición en la que creemos estar y asumir una posición de siervo. Salir de la posición alta de líder que crees tener y ponerte de rodillas para servir a los demás. Esa es la actitud que tú y yo, como discípulos de Cristo, debemos de asumir. El servicio no puede ser superficial, uno. No puede. Tiene que costarnos. Si seguimos leyendo en Juan, en el versículo 6 dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Pedro siendo Pedro, ¿no? Si lees la Biblia, te darás cuenta de repente que Pedro a través de los evangelios es aquel discípulo que siempre tiene algo que decir. Siento que yo sería Pedro de repente. Y me da mucha risa, ¿no? Cómo Pedro se espera hasta que llega con él para decir, hey, Cristo, Jesús, ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, vato, cállate. Déjame explicar mi punto, déjame dar a entender por qué es que les estoy lavando los pies a todos. Pero Jesús, como es mejor persona que yo, no le dice eso, sino que le dice, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Necio el Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Y Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Y sabes, ver esta actitud de Pedro me hace pensar que también cuando tú y yo tenemos mucho tiempo en la iglesia, podemos irnos del otro lado opuesto, el otro polo, donde no solamente no quieres servir, sino que te vas del otro lado y le quieres servir a todo mundo. Y quieres decir, no, yo lo hago, necesitamos que alguien venga a las 5 de la mañana para abrir la reja de vino nuevo. Yo lo hago. Oye, necesitamos que vaya alguien a llevar la avena hasta Chihuahua y de regreso. Yo lo hago. Sin embargo, sigue siendo superficial tu manera de servir. ¿Por qué? Porque ahí ahora solamente lo estamos diciendo para vernos bien. Donde solamente tú y yo queremos estar sirviendo, voluntariando, dando de nuestro tiempo, porque se siente bien que la gente nos vea. ¿Sabes qué interesante pensar que Pedro se espera hasta cuando le toca a él para decir, no, Señor, ellos que no entienden esto se dejaron lavar los pies, pero yo no te voy a dejar, porque tú eres mi líder, tú eres mi maestro, tú eres mi rabino. ¿Cuántas veces tú y yo venimos con esa actitud a la iglesia? Donde no te dejas ni que te den los buenos días. Si te soy bien sincero, a mí esa raza me cae bien mal. Buenos días, no, bueno el Señor. Bro, no más di gracias, man. Sí, buenos días. ¿Sabes? Pero tú y yo por alguna extraña razón pensamos que si entre más abajo nos ponemos para que todos los demás nos pisen, mejor nos va a ir. Déjame decirte que la Biblia no habla de eso. La Biblia no te está diciendo que entre más abajo estés, para que todos te vean, ojo acá, entre más abajo tú te pongas para que los demás digan, wow, ve que siervo de Dios es él. Esa va a ser tu recompensa. Esa va a ser tu recompensa. Tú y yo tenemos que estar dispuestos, uno, a servir. No para que la gente nos vea, sino porque Cristo nos puso el ejemplo. Y eso me lleva a mi punto número 2 de esta noche. Un discípulo de Cristo es un siervo. Tú y yo, como discípulos de Jesús, tenemos que vivir en un constante servicio. Y no un servicio superficial. No un servicio por encima.
Porque si no, ¿qué va a pasar? Después, si todos tenemos esta actitud de todos somos trapos de inmundicia y no queremos que nadie haga por nosotros, va a ser una batalla eterna de servirnos los unos a los demás para ver quién es más zarro, quién merece menos de nosotros, y no vamos a ganar nada. No vamos a reflejar el carácter de Jesús. Sin embargo, si tú y yo asumimos una posición de siervo correctamente, vamos a poder ser un reflejo de quién es Jesús. Y este lugar, créeme, se va a llenar de personas que está dispuesta o dispuesto a entregar todo por el que está enseguida. Y no para lucir bien, no para ganar seguidores, no para hacerse famoso, sino porque entendemos que la persona que está enseguida nuestro tiene una necesidad que muy probablemente tú y yo podemos ayudar, podemos socorrer. Y si no, sabemos en qué dirección encaminarnos. Tú y yo debemos de aceptar con humildad el servicio de los demás. Tú y yo tenemos que aceptar que Cristo nos ha llamado a todos a ser siervo. ¿Sabes? Y eso nos tiene que llevar a no estar en contienda con lo que alguien más hace. ¿Sabes? Yo me acuerdo hace años cuando servía en Extreme Kids, lo que ahora es New Kids. Let's go, Extreme Kids, primero a tercero. Yo era Ladri. Y me acuerdo que por alguna extraña razón teníamos una pelea con los de Neo. Y hoy ya no pasa, ¿verdad que no? Ya los de Teens y New Kids se llevan muy bien. Es verdad, yo no estoy diciendo mentiras. Ahorita oramos. Nada, mentira. Pero por alguna extraña razón en ese entonces no nos podíamos ni ver en el pasillo. Y era como, es que ellos no sirven bien, no como nosotros. Bro, ¿de qué me hablas, vato? Ellos llegan a la misma hora que tú. Ellos sirven a chavos que huelen hasta peor que los que tú tienes, que hacen menos caso que los niños que tú tienes en tu salón. Y al final del día están sirviendo al mismo Dios que tú. ¿Por qué entramos en discusiones con gente que está haciendo lo mismo que nosotros? ¿Por qué podríamos pensar que nosotros podemos servir a Dios mejor que el de enseguida? Sabes, un siervo es humilde, tanto para dar como para recibir. Te lo voy a volver a decir, un siervo vive con una actitud humilde, tanto dando como recibiendo. En el versículo 12 leemos, entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En el versículo 20 dice, en verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Aquí Jesús lo está dando más claro que el agua. Él nos está dando el ejemplo correcto de cómo es vivir una vida de servicio. Porque Él aún, siendo el maestro de estos discípulos, de estos jóvenes, aún siendo Él mayor que ellos, a lo mejor ameritando más, les lavó los pies y les puso el ejemplo. Y sabes, creo que tú el día de hoy te encuentras en un punto de tu vida donde puedes decidir vivir una vida de servicio. Estás en un punto de tu vida donde estás empezando ya a tomar decisiones por ti mismo. Estás decidiendo qué carrera estudiar, si te quedas en la escuela,
en qué trabajo quieres estar, a qué trabajo le quieres tirar. Pero estás en el momento correcto para decidir, sea lo que sea, vivir una vida de servicio. Vivir una vida de servicio íntimo, no un servicio superficial. Y sabes, te lo decía ahorita al principio, al tú y yo vivir una vida al servicio de los demás, vamos a poder ver las necesidades que la gente tiene. Vas a estar más al tiro de lo que te rodea. ¿Y sabes cuál es la necesidad más grande de esta generación? Cristo. Cristo. No necesitamos más dinero, no necesitamos más followers, no necesitamos un mejor trabajo. Claro, nos vendría bien a lo mejor. No necesitamos un mejor carro. Necesitamos de Cristo. Todos. ¿Y sabes qué chido que estás acá? Qué bueno que estás aquí un miércoles. Sea tu primera vez o tengas cientos de veces viniendo. Pero estaría yo haciendo algo incorrecto si después de todo lo que podamos platicar, después de todas las alabanzas que podamos cantar, no admitimos que nuestra mayor necesidad está en Cristo. Nuestra mayor necesidad es Cristo. Y tú y yo, como discípulos de Dios, como discípulos de Jesús, viviendo como siervos, debemos atender a esta necesidad que tiene nuestra generación. No sé si Josh o Fer pueda pasar al piano. Y sabes, cuando leía Juan 13, me ponía a pensar mucho en Filipenses 2:5. Me ponía a pensar cómo Jesús salía de la mesa, salía de su lugar, muy probablemente, no sé, al centro o en la punta, no sé cómo se sentaban los judíos, pero estoy seguro que Jesús se sentó en el lugar donde todos los discípulos le iban a poner atención. Durante la cena, Jesús se para del lugar de atención y asume una posición de servicio. Y mientras leía esto, me ponía a pensar en Filipenses 2. En el versículo 5, fíjate. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes esto que Jesús hace en esta cena de salir de su lugar, de su asiento? Es solamente una imagen de algo más grande. ¿Sabes? Porque no fue simplemente el salir de una silla, el salir de una posición en la mesa y lavar pies. Cristo Jesús, Dios hecho hombre, salió del cielo despojándose de su posición como Dios. No teniendo eso como algo que aferrarse, y tomó una posición de siervo. Cristo Jesús, Dios, por amor a ti, por amor a mí, se despojó de todo lo que Él era y vino a este lugar, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, una vida que tú y yo no alcanzaríamos a vivir jamás. Y todavía después de vivir de esta manera, intachable, va y muere de una manera que no le tocaba. Va y sufre en una cruz, desangrándose por amor a ti. ¿Sabes? Porque el más grande acto de servicio lo hizo Cristo en esa cruz.
El más grande acto de amor lo hizo Cristo en esa cruz. Y créeme, ese no fue un servicio superficial. Ese fue un servicio íntimo, un servicio que lo llevó a la muerte. Por amor a ti. Por amor a ti. Punto número 3. Un discípulo de Cristo es un siervo. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra comodidad por Cristo. Sabes, hablaba con Adán. Y Adán es un muy buen amigo. Tocó el bajo ahorita. Y hablábamos como nosotros, cuando veníamos al grupo de jóvenes, como jóvenes, nos volaba la cabeza el pensar que nuestra vida podría ponerse al servicio de Dios. Y no porque pensábamos que nuestra vida iba a ser el ministerio, no porque pensábamos que años después íbamos a estar sirviendo en el mismo grupo de jóvenes a que alguna vez asistimos, sirviendo en la conferencia en la que alguna vez fuimos. No. Simplemente porque entendimos que hubo un amor más grande por nosotros que nos llevó a servir. Que nos sacó de nuestra comodidad, que nos sacó de donde estábamos para decirle al resto del mundo: hey, hay alguien que te ama, hay alguien que dio su vida por ti. Este amor nos sacó de nuestra zona de confort y nos hizo querer dejar de vivir la manera en la que vivíamos y estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a veces a vivir de una manera que no esperábamos. Y sabes, yo no te estoy diciendo esto para que digas: sí, yo quiero ser el pastor de uno cuando Will y Pelina ya no estén. Yo quiero tocar el bajo cuando Adán ya no esté. No. Yo no te estoy diciendo eso para eso. Yo creo que Dios va a levantar a alguien, claro, y de este grupo definitivamente. Pero yo te estoy diciendo que sin importar en el lugar en el que te encuentres, tu vida tiene que estar al servicio de Dios. Tu vida tiene que ser un reflejo de quién es Cristo. Tú y yo tenemos que compartir de este amor tan puro. Porque allá afuera hay gente con necesidad. Con una necesidad espiritual que solamente Cristo puede llenar. Incluso me atrevo a decir que hay gente aquí sentada con una necesidad espiritual que solamente Cristo va a poder llenar. Y es nuestro deber, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, servir. Servir hasta la muerte. No servimos porque estamos jóvenes, porque tenemos fuerzas. Servimos porque Cristo sirvió primero. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y que la banda pueda pasar, por favor. Y ahora hay dos cosas que quiero terminar diciendo, resaltando de Juan. La primera es lo que Cristo le dijo a Pedro cuando Pedro no se dejó lavar los pies. Y es en el versículo 10 y le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Puede que tú ya tengas años acá, que ya le diste tu vida al Señor, que vives una vida de servicio incluso. Eres un discípulo de Cristo, qué bien. Pero hay algo acá que a lo mejor se nos puede pasar de alto. Y es que tú y yo,
a pesar de que ya estamos bañados, que ya estamos limpios, tenemos que seguir lavándonos los pies. ¿Y qué significa eso? Tú y yo tenemos que estar en un constante arrepentimiento. Eso es seguir lavándonos los pies. ¿Sabes? Porque no es solamente una vez que te arrepientes, le entregas tu vida a Cristo y listo, suficiente. No. Tú y yo tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos, lavándonos, dejando que Cristo nos siga purificando. Y quisiera tomar un tiempo para que puedas volver a lavarte los pies. Hey, ¿cómo estás? Esperamos que el mensaje que acabas de ver haya sido de impacto para tu vida, que Jesús haya hablado a tu corazón. Y si fue así, te animo a que puedas darte una vuelta por nuestro canal, que puedas ver diferentes mensajes que hemos estado subiendo a través del tiempo. Y si crees que un mensaje podría hablar a la vida de algún familiar, de un amigo, te invito a que se lo compartas para que también pueda ser de bendición para ellos. Creemos que Dios tiene un propósito para ti y de la misma manera te invitamos a que constantemente puedas mantenerte más en comunión con Jesús. Igual, si tienes alguna pregunta o quisieras ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a info@visionjuvenil.com, o también te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo que está sucediendo en nuestro grupo de jóvenes. Que Dios te bendiga.